Saludos y mi respeto a todos ustedes. En el marco del bicentenario de la gloriosa batalla de Carabobo y a fin de rendir homenaje a estos grandes hombres y mujeres que lucharon con sacrificio y dignidad por conquistar la independencia de nuestra patria, permítanle a este humilde servidor, coronel de aviación Luis Bernardo Jiménez Rodríguez, contribuir con este pequeño aporte a fin de rendir tributo a estos verdaderos héroes que participaron en nuestra gesta histórica. Con el fin de fundamentar este webinar en hechos y criterios históricos, me tomé la libertad de apoyarme en el trabajo realizado por el doctor Gonzalo Pulido Ramírez, que lleva por título Estudio Histórico de la Batalla de Carabobo de 1821, un nuevo enfoque. E igualmente por el trabajo de nuestro inmenso historiador Augusto Mijares en su obra El Libertador, así como una videoconferencia que realicé previa a esta en el Instituto Universitario de Aviación Civil. La campaña militar de Carabobo fue una de las grandes empresas mejor planificadas y estratégicamente más exitosas del Libertador Simón Bolívar. Debemos recordar que el Libertador venía de anotarse uno de sus más grandes éxitos y triunfos políticos al firmar el Acuerdo de Armisticio y Tratado de Regularización de la Guerra, acuerdo que fue firmado entre Simón Bolívar y el general español Pablo Morillo, llamado por el rey Fernando VII como el Pacificador. Este acuerdo fue firmado en la población de Santa Ana, en el estado de Trujillo, el 26 de noviembre de 1820 y permitió al Libertador lograr una de sus más grandes ventajas en la lucha de la independencia, en primer lugar por el éxito político que alcanzó con ello, eh, logrando el reconocimiento de la España y de los países europeos a la naciente República de Colombia. Recuerden que ya para esta fecha Bolívar había creado en el papel su gran sueño, que era la unión de las provincias de Venezuela, la Nueva Granada y Quito, en la conformación de una gran nación que la historia nos las nombra y nos las especifica como la Gran Colombia. Una vez firmado el armisticio de Trujillo, como ya dije, el 26 de noviembre, entre Bolívar y Morillo, el Libertador lograba con esto el reconocimiento de Colombia la Grande y por ende también de Venezuela como un Estado de Derecho con todas las prerrogativas políticas y militares con las que podía gozar cualquier Estado en aquella época del mundo. En segundo lugar, le permitía al Libertador un triunfo militar, pues le daba la oportunidad y el tiempo necesario para reagrupar el ejército patriótico y bolivariano y organizarlo, además de dotarlo con armamento y dejarlo presto para la gran batalla que sellaría de una vez por todas la independencia de Venezuela. De tal manera que para principios de año de 1821, y ya habiendo partido para España el general Morillo, dejando a cargo del ejército realista al mariscal de campo Miguel de la Torre, los ejércitos de ambos bandos estaban distribuidos de la siguiente manera. En primer lugar estaba Páez con el ejército de Apure y la mayoría de la caballería del ejército patriótico, esta caballería invencible, dominaba todos los llanos apureños y parte de Barinas. En los estados orientales estaba Bermúdez con cerca de 2.000 soldados y tenía el control de estos estados. El mismo Bolívar, en conjunto con el general Santiago Mariño, Manuel Cedeño, Ambrosio Plaza y todo su estado mayor, tenía el dominio de los estados andinos. Además, las fuerzas patriotas, las fuerzas revolucionarias y bolivarianas, tenían el control de lo que era entonces la ciudad de Angostura y toda la ribera sur del Orinoco, con todos estos recursos de lo que hoy es el Estado Bolívar, que permitían sustentar el ejército patriota. Por su parte, el ejército realista ocupaba con unas divisiones del ejército, específicamente con la quinta división, la ciudad de Guanare, y tenía el control de todos los llanos de Portuguesa. Asimismo, Francisco Tomás Morales, aquel sanguinario segundo de Boves,
y junto con el coronel José Pereira y con sendos batallones tenían el control de todo lo que eran los llanos de Calabozo y los llanos guariqueños, además del estado Cojedes. Eh, José Francisco Morales tenía parte de la llanería, de la caballería del ejército realista. Igualmente estaban acantonados en la ciudad de Coro una división del ejército realista con la primera división y desde allí tenía el control de todos los estados centrales, como era Lara, Yaracuy y la misma Carabobo. Aparte de eso, había una pequeña guarnición en la ciudad de Caracas que protegía esta ciudad y tenía el control de el puerto de La Guaira. El mismo mariscal de campo Miguel de la Torre se encontraba acantonado en Valencia con los batallones Valencí e Infante y quedaba simplemente aislada una pequeña guarnición con unos 1000 hombres en la ciudad de Cumaná. Esta guarnición quedó aislada puesto que el ejército oriental a la Orden de Bermúdez impedía que este pequeño ejército de un poco más de 1000 hombres pudiera avanzar y unirse con el resto del ejército realista. Teniendo esta visión de la distribución de las tropas en ese entonces, el 28 de enero de 1821 se subleva la ciudad de Maracaibo y da su grito independentista, sumándose a la fuerza patriota. Este hecho lo aprovecha muy bien el Libertador y ordena a Urdaneta, el cual se encontraba en la Nueva Granada, avanzar hacia Maracaibo a apoyar a al bravo pueblo maravino que pedía la libertad. Por supuesto, esto lo consideró Miguel de la Torre como un acto hostil que rompía el armisticio. A este reclamo de la Torre, el Libertador le responde y alega que el movimiento iniciado en Maracaibo es una acción libre y popular del pueblo que aclamaba sus derechos por una patria libre y por sus propios derechos de pueblo, aclamando la libertad, y que ni él ni el ejército patriota tuvieron ninguna inherencia en, eh, en estos hechos. Finalmente, y por el mutuo acuerdo de ambas partes, se decidió romper el armisticio e iniciar hostilidades el 28 de abril de 1821. Ya para esta fecha, eh, Miguel de la Torre decide movilizar las tropas que tenía ubicadas en la ciudad de Coro hacia San Felipe para luego siguieran camino hasta Valencia, pues sus planes de aquella época, su plan principal era presentarle batalla al Libertador en la ciudad de Guanare, antes que el Libertador pudiera reagrupar sus tropas y organizarse. Este movimiento dejó desprotegido la ciudad de Coro y la aprovechó Urdaneta para avanzar y tomar dicha ciudad el 11 de mayo de 1821. Al mismo tiempo y en la misma fecha, ya se empieza a mover en el tablero de ajedrez las tropas patriotas. El Libertador ordena al coronel Cruz Carrillo, el cual sale desde Trujillo hacia Barquisimeto, con una de las misiones y tareas más importantes de la campaña libertadora, y eran las misiones de distracción y de engaño, llamada también de diversión. La orden era expresa: el coronel Cruz Carrillo debía avanzar hacia Barquisimeto, unirse a las tropas de Urdaneta que venían de Coro y simular que tenía un ejército aún más poderoso del que contaba y dirigirse directamente hacia Valencia por la vía de San Felipe y de Nirgua, atacar los flancos del ejército realista y simular que el ejército pensaba dirigirse hacia la zona central, hacia Caracas. Casi al mismo tiempo,
y exactamente un día después, el 12 de mayo, Bermúdez con 1200 soldados avanza desde Unare, bate a los españoles en el río Guapo, marcha hasta Caucagua y vence a los realistas en el Trapiche Ibarra, en la llamada Batalla de Guatire. Esto le permite avanzar hacia Caracas, la cual toma el 14 de mayo a las 5 de la tarde. Estos dos movimientos de distracción desconciertan a De la Torre y le quitan la iniciativa, desbaratando sus planes de plantearle batalla al Libertador en Guanare, lo que ocasiona y genera la orden del movimiento de las tropas al mando de Tomás Morales y de el coronel José Pereira, que estaban acantonadas en Guárico. Asimismo, también ordena a la quinta división, que estaba a la orden del coronel José María Herrera, en Guanare, reforzar su propia retaguardia. Eh, Esto con el fin de proteger sus propias espaldas y asimismo asegurar las comunicaciones y suministro de la tropa. De tal manera que el ejército que traía Francisco Tomás Morales puede hacerle frente al avance de Bermúdez y el ejército, la división que estaba acantonada en Guanare, pudiera ubicarse en San Carlos de Cojedes. El 20 de mayo Bermúdez avanza hacia la victoria y la toma sin prácticamente defensa. En esta ciudad aguanta con firmeza el embate y la llegada del ejército de Morales hasta el 24 de mayo, cuando tiene que abandonar esta plaza y retroceder hacia Caracas, la cual finalmente debe evacuar el 26 de mayo y marchar en retirada hacia Guatire, siendo perseguido por el entonces coronel Pereira y el primer batallón valenciano. Fíjense ustedes que a Miguel de la Torre no le queda otro recurso sino destacar un batallón a la orden de un hombre muy valioso como era el coronel José Valencí, el coronel José Pereira, eh, que era jefe del Estado Mayor de su ejército, pero que obligatoriamente sigue en persecución de Bermúdez, mientras que Francisco Tomás Morales, con el resto de los batallones, se incorpora y se une a Miguel de la Torre en Valencia. Estamos hablando de que es el 26 de mayo, estamos a escasamente un mes de la gran batalla. Por otro lado, el libertador Simón Bolívar avanza hacia Barinas, llegando a dicha ciudad a mediados de mayo, y el coronel Ambrosio Plaza avanza de una vez sobre Guanare, tomando prácticamente sin resistencia dicha ciudad, pues allí solamente estaba acantonado, habían dejado una pequeña guarnición del ejército realista. De tal manera que todo el ejército patriota ya está prácticamente entre la ciudad de Guanare, Tucupido, Boconó de Barina y Guanarito, solamente esperando el avance de Páez, que no había llegado y que venía de Achagua. El 28 de mayo de 1821, Urdaneta inicia la marcha hacia Barquisimeto, llegando a la misma ciudad el 13 de junio, la cual ya estaba pacificada y tomada por el coronel Cruz Carrillo. De esta manera se unen finalmente Cruz Carrillo y Urdaneta para iniciar las maniobras de engaño que ya mencioné anteriormente. Finalmente, el 31 de mayo, el Libertador avanza con todo su Estado Mayor hasta Guanare, llegando allí el 7 de junio, y para esa misma fecha se reúne por fin con el gran ejército de Apure y Páez, que venía con 2000 caballos de reserva y 4000 novillos para sustentar y abastecer el ejército. Es entonces en la ciudad de Guanare donde se concentra por primera vez casi todo el ejército, y
y casi inmediatamente emprende en marcha hacia San Carlos. La guarnición que estaba allí de los realistas emprende retirada con el fin de unirse al resto del ejército realista y finalmente Miguel de la Torre concentra todo su ejército en primer lugar en el pueblo de Tocuyito y finalmente avanzando hacia la sabana de Carabobo, donde es allí donde se reúne todo el ejército realista. Mientras tanto, el ejército libertador emprende prácticamente de inmediato que se reúne con Páez el avance hacia San Carlos, llegando a dicha ciudad el 15 de junio de 1821. Es allí donde finalmente Bolívar organiza el ejército en las tres divisiones que ya son conocidas en la historia y que conforman el orden de distribución de las tropas que van a presentar batalla en el campo de Carabobo. Una primera división llamada de vanguardia a la orden del general Páez, una segunda división que va a estar a la orden del general Manuel Cedeño y una tercera división o de retaguardia que está por el momento bajo el mando del coronel Ambrosio Plaza y a la espera de la llegada del ejército de Oriente que viene con el general Urdaneta a fin de incorporar los batallones que este trae y de darle el mando de esa división a dicho jefe. Esto nunca sucede, pues Urdaneta enferma en Barquisimeto y finalmente se queda en Cabudare convaleciente de una enfermedad. Para esa misma fecha del 15 de junio de 1821, estamos hablando de escasos días, a casi 9 días de la gran batalla, inicia Cruz Carrillo el movimiento de distracción de centro-occidente, avanzando con el batallón Maracaibo y el regimiento de carabineros por la vía de Nirgua hacia San Felipe para atacar la retaguardia del ejército realista. De esta maniobra y de las maniobras ya ejecutadas por Bermúdez dependió el gran éxito de la campaña de Carabobo. Esto significó para el general realista, para el mariscal Miguel de la Torre, desprenderse de más de 3 batallones para hacerle frente a estos ataques o a estas diversiones que el ejército patriota y el libertador dispuso. Esto no solamente mermó el ejército de Miguel de la Torre, sino que también lo obligó a destacar a grandes hombres como fueron el coronel José Pereira y al brigadier Montenegro, que eran de gran valía en su ejército, pero que tuvo que destacarlos para hacer frente a estas contingencias. Habiéndose quedado Urdaneta en Cabudare por razones de salud, finalmente el ejército de Occidente avanza hacia San Carlos, donde se reúne con el ejército del Libertador el 19 de junio de 1821. Así las cosas, el Libertador reafirma en el mando de la tercera división al coronel Ambrosio Plaza y distribuye este ejército de Occidente en las diferentes divisiones de su ejército. Ya cerca de la gran batalla, 23 de junio de 1821, el ejército patriota está completamente en San Carlos, bien organizado y distribuido para la batalla. Ese 23 de junio parte el ejército patriota hacia la sabana de Taguanes, tomando la misma el 23 de junio a las horas del mediodía, a las 12 del mediodía ya estaba allí acantonado el ejército y en este sitio, en esta sabana de Taguanes, pernota para finalmente a las 4 de la mañana del 24 de junio sonar la gran diana de Carabobo y el ejército libertador ponerse en marcha hacia la gran batalla, hacia el inmortal campo de Carabobo, donde finalmente el 24 de junio se libra la gloriosa batalla de Carabobo que sella la independencia de Venezuela y consolida el gran sueño bolivariano de la
creación de esa gran nación denominada Colombia la Grande. Valencia, junio 25 de 1821. Al soberano Congreso, excelentísimo señor, ayer se ha confirmado con una espléndida victoria en el campo de Carabobo el nacimiento político de la República de Colombia, Colombia la Grande, Simón Bolívar. Ha sido un placer para mí acompañarlos en este webinar y estamos completamente a sus órdenes.